Morir a manos de un marido abusador, ser sencillamente destruida por el ácido de un novio celoso o violentada en la calle por un acosador. Son situaciones que viven las mujeres a lo largo de todo el planeta y que en nuestra región de Iberoamérica también alcanza indicadores alarmantes. Su lado más oscuro, el más tenebroso y el más terrible es precisamente el feminicidio. La muerte, el asesinato de mujeres simplemente por pertenecer al género femenino. Ese es el tema que estaremos tocando hoy en La Voz de tus Derechos. Un programa que intenta abrir una ventana allí donde la puerta parece cerrada. Tenemos en el estudio para hablar de este tema, un tema tan delicado, tan terrible, pero sobre el que hay mucho que decir y mucho que revelar. Tenemos a Judith Torrea Oiz, periodista, bloguera y sobre todo una mujer que vive en el epicentro del horror. En ese lugar que cuando pensamos en feminicidio, en violencia contra la mujer, en féminas que mueren y desaparecen, ese nombre, el nombre de esa ciudad, Ciudad Juárez, salta a la mente inmediatamente. Bienvenida, Judith, al estudio. Un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Tenemos también vía videoconferencia participando en esta conversación pues a Sergia Galván desde República Dominicana. Sergia es la directora ejecutiva de la colectiva Mujer y Salud. Bienvenida, Sergia. Gracias. Y desde el Cono Sur, desde Argentina, en Buenos Aires, a Liliana Tojo también por videoconferencia participando en este programa sobre feminicidio, directora del programa CEGIL para Bolivia y el Cono Sur. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias. Pues decía, para comenzar, que Judith es alguien que se ha dado a conocer precisamente por narrar lo que ocurre en Ciudad Juárez. A través de un blog comenzaste, Judith, un blog donde ibas colocando las incidencias, esas historias y sobre todo esa violencia contra la mujer que te tocaba tanto. Cuéntame un poco del blog. Sí, bueno, empecé a cubrir en prensa tradicional, porque soy periodista, empecé hace 15 años, pero llegó un momento que cuando comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico, ahora el expresidente Felipe Calderón, fue más difícil, ¿no?, poder publicar aquellas historias y empecé a abrir Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico para intentar hacer pues lo que sientes como periodista, ¿no?, intentar contar las historias que hay que contar para intentar no convertirnos en cómplices del horror, de la corrupción, del genocidio, ¿no? Ahora, si uno se acerca a tu blog, a tu bitácora digital, que recomiendo enfáticamente, ve que además de las historias de vida, hay muchas historias de dolor, sobre todo de mujeres que han perdido a sus hijas, a sus hermanas, a sus propias madres, a través de la violencia, de las desapariciones y de los crímenes de género. En eso, por ejemplo, recomendaría mucho la lectura de tu libro, que es una compilación del blog Juárez en la Sombra, donde hay muchas de esas historias. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es la situación actual? ¿Se han detenido los feminicidios? ¿Continúan? ¿Los números aumentan? ¿Qué es lo que está pasando en Ciudad Juárez con respecto a las mujeres? Bueno, estamos en una situación crítica. Llevamos 21 años de desapariciones de niñas y de jovencitas bajo la indiferencia y la complicidad de las autoridades de Ciudad Juárez y las autoridades mexicanas. La situación es más grave que hace 16 años cuando comencé a cubrir estas historias. Tenemos a mamás que yo conocí hace 15 años cuando su hermana desapareció, otro miembro de la familia, y ahora es su hija la que ha desaparecido y es la misma historia, ¿no? Mamás que llevan 18 años buscando a su hija, si está viva, si está muerta, dónde estará, dónde dormirá, ¿no? Eso te quería preguntar, Judith. ¿Por qué Ciudad Juárez se ha convertido en prácticamente en un sitio tristemente célebre por los feminicidios o femicidios, como también se le llama? ¿Por qué Ciudad Juárez? ¿Por qué han salido de pronto a la palestra pública todos estos casos ubicados en un lugar tan puntual?
porque es el lugar donde el ser humano no vale nada. Es el paradigma del capitalismo, donde hay muchísimas fábricas maquiladoras, casi 300, son fábricas de ensamblaje, fábricas que crean la riqueza del primer mundo a precios del tercero y que necesitan trabajadores. La mayoría de los trabajadores son inmigrantes que vienen desde el sur del país a trabajar a estas fábricas a precios de esclavitud y que a pesar de trabajar viven en condiciones infrahumanas, ¿no? en condiciones de pobreza. En esa estructura te das cuenta que ni los empresarios ni los políticos miraron a estas mujeres, a estos trabajadores como seres humanos, es decir, los miraron como trabajadores que no necesitan un salario digno, que tampoco necesitan infraestructura. En Ciudad Juárez solamente el 60% de las calles están pavimentadas y mal pavimentadas, el resto es arena del desierto. Somos como un escenario para la violencia. Claro, ¿no? claro. Imagínate y que no tienes casi transporte público, ¿no? Entonces, en tantos años de desapariciones de niñas y de feminicidios, no se han resuelto ni las mínimas cosas que pueden ser, bueno, pues poner medidas de seguridad, tener alumbrado público. Es porque el ser humano se le considera que no es un ser humano, ¿no? Es una persona, no sé, de quinta clase, ¿no? Y más si eres mujer. Que acostumbrarse al golpe, al grito, al acoso, a la violencia y finalmente a la muerte de féminas, cuando una sociedad llega a ese punto, evidentemente algo está muy mal o muchas cosas están mal. Y voy a aprovechar ese tema de acostumbrarse para saltar a una invitada, a Sergia Galván, que no se ha acostumbrado al horror. Sergia, sé que trabajas mucho el tema de promover un endurecimiento de las leyes y de la legalidad en República Dominicana contra los agresores y también en busca de mayor amparo y mayor protección a las mujeres en general y fundamentalmente a las que han sido víctimas de la violencia. Cuéntame un poco cuál es el trabajo de tu organización y también después me gustaría que me dijeras cómo se vive el tema del feminicidio y la violencia doméstica ahora mismo en República Dominicana. Yo trabajo en la colectiva Mujer y Salud. Somos una organización feminista que llevamos 33 años trabajando en la República Dominicana en defensa de los derechos humanos de las mujeres. En República Dominicana, el 25% de las mujeres son víctimas de violencia, pero el drama de los feminicidios tiene un impacto desgarrador en las mujeres dominicanas. Alrededor de 200 mujeres mueren cada año víctimas de los feminicidios. Muy terrible. Ahora, Sergia, déjame hacerte una pregunta porque decías cuando comenzabas a describir el trabajo tuyo y de tu organización que llevabas 33 años siendo una luchadora en el sentido de promoviendo el respeto a las féminas, buscando una cobertura legal que las proteja. ¿Has visto algún avance en tu país en esos 33 años? ¿Algo han logrado, Por supuesto que sí. O sea, tenemos una agenda pendiente, pero realmente ha habido logro. El primer logro fue en 1997, tener una ley sobre violencia doméstica. Anterior a 97, el feminicidio era como un atentado al pudor, la violencia era un atentado al pudor y era de orden privado. Incluso un dicho muy popular en República Dominicana: en pleito de marido y mujer nadie se debe meter. Increíble porque es una frase que se dice mucho también en todo el Caribe. En mi país, Cuba, se dice también. Pero realmente ya el tema de los feminicidios y la violencia es un tema que ha abordado por instituciones, movimientos sociales, instituciones muy diversas. Eso es muy importante, claro. Y los medios de comunicación que han jugado un rol fundamental en República Dominicana en colocar este tema como parte de la agenda pública. Sí, la denuncia a través de la prensa. Es muy interesante porque sin proponérnoslo, hemos logrado tener en este programa, yo creo que miradas muy importantes desde ópticas que están desde la cronista, que es Judith, la activista, que es Sergia,
y también, pues, en el caso de Liliana, la persona que trabaja en una organización que vela porque los estados cumplan las normativas internacionales, las leyes y los pactos internacionales que obligan a la protección no solamente de los derechos humanos para todos, sino específicamente en el caso de las mujeres. Y me gustaría ahora, Liliana, que me contaras precisamente sobre el trabajo que están haciendo en esa dirección, los logros que han obtenido y sobre todo la situación actual en la región donde está, pues, la región que está cubriendo CEGIL, ¿no? Sí, en verdad CEGIL cubre todo el continente, es una organización regional de derechos humanos que, como vos bien decís, el trabajo nuestro es más amplio que el foco de la violencia de género, pero hace ya varios años, en razón de que existe una legislación internacional específica en el continente americano que obliga a los estados que voluntariamente deciden adoptarla, genera unas obligaciones en relación con la prevención, la erradicación y la sanción de la violencia de género. CEGIL ha desarrollado una línea de trabajo muy específica, contribuyendo con el trabajo que bien mencionaba Sergia de las organizaciones locales, tanto el movimiento de mujeres cuanto feministas, para llevar a organismos internacionales la voz de estas mujeres víctimas de violencia de género y de las organizaciones que acompañan en el terreno estas situaciones. La situación de la subregión en la que yo trabajo, que es Bolivia del Cono Sur, pero también de todo el continente americano, es un poco la que describían quienes hicieron uso de la palabra antes que yo. La situación es una situación de extrema gravedad. Un punto de reflexión importante para pensar es, bueno, el femicidio, que es nada más que una forma de expresión, una forma de materialización de la violencia de género, probablemente la más grave. Bueno, es probablemente una de las pandemias más graves que existen en el continente y cruza todos los grupos sociales, no es algo que alcanza solamente a las mujeres pobres. Claro, en relación con las mujeres pobres adquiere ribetes más tremendos, porque la posibilidad de exigir la defensa de sus derechos o la protección de sus derechos es aún más grave. Ahora bien, Liliana, yo sé que además de monitorear lo que hacen los estados de la región con respecto al tema, sé que tu organización ha brindado acompañamiento en determinados casos a víctimas de este tipo de violencia y me gustaría que me contaras algún caso que hayan podido llevar hasta los organismos internacionales en el que crean que se ha podido, pues a través de él, visibilizar más la situación y sobre todo que haya tenido por lo menos un fallo o un final justo, con justicia para la víctima. Bueno, CEGIL ha acompañado muchos casos junto con organizaciones, inclusive, y muchos otros han llegado también a tribunales internacionales, incluyendo algunos vinculados con la situación que contaba Judith de Ciudad Juárez. Ha habido un fallo muy importante de la Corte Interamericana sobre algunas de esas víctimas. Quizás es importante primero reflexionar, digamos, dejar claro que un fallo de un tribunal internacional no resuelve un problema como el de la violencia de género para nada. Es que no se resuelve, por ejemplo, en Juárez, ahora que hablas de ese punto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la sentencia del campo algodonero, no ha cambiado nada, ¿no? Es decir, se le sentenció, se le culpó al Estado de México por ser omiso, ¿no?, en el caso muy específico de la desaparición y el feminicidio de 8 mujeres, pero no ha cambiado nada en Ciudad Juárez, ¿no? Estamos peor que antes. Es más, hablando jurídicamente, la desaparición de una niña, de una mujer en Chihuahua, el estado de Chihuahua, al que pertenece Ciudad Juárez, no es un delito, ¿no?, como puede ser un delito el robo de un carro, de un vehículo, ¿no? Si nos fijamos en ese hecho tan mínimo, nos podemos dar cuenta que la mujer y la mujer pobre, pues ya es un sistema también de racismo, ¿no?, entre la pobreza y la riqueza. La vida de una mujer pobre en Ciudad Juárez no vale nada. Entonces, Liliana, ese escepticismo que tantos tienen, ¿no?, sobre el tema de la posibilidad de organismos internacionales y de la justicia también para enmendar o solucionar o superar todos estos problemas de violencia de género y del feminicidio, ¿no? Entonces, ¿compartes esa visión escéptica, Liliana, o crees que algo se logra también? No la comparto, pero digamos, comparto quizás los límites respecto de la herramienta de los organismos internacionales,
creo que, digamos, que hacen una contribución importante en el caso de Ciudad Juárez en términos de visibilización de esto, en términos de darles a las organizaciones de mujeres una herramienta adicional para posicionarse en un nivel de interlocución diferente, porque existe un trabajo que se está haciendo que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. Vos me preguntabas sobre algunos casos específicos y por mencionar un caso que uno puede mirarlo en términos de éxito relativo, claro, porque hay mujeres que siguen muriendo y mientras mujeres mueran o mientras mujeres no gocen plenamente de sus derechos, el éxito es relativo o bastante dudoso, digamos. Pero el primer caso que aplicó la Convención de Belén do Pará, que es la ley internacional que rige en el continente americano para proteger a las mujeres de la violencia de género, que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es un caso contra Brasil, que es un caso muy conocido, que se llama María da Peña, y es un caso que condenó a Brasil precisamente por la negligencia en la respuesta del sistema judicial frente a la denuncia de una tentativa de homicidio en el contexto, en ámbito de violencia doméstica en este caso, y que derivó como consecuencia de esa sanción de la sanción internacional me refiero, en la sanción de una ley que se conoce en Brasil con el nombre de Ley María da Peña, que es un instrumento que las mujeres estamos usando para protegernos. Claro, no alcanza con leyes, ¿por qué? Porque la clave de la violencia de género no tiene que ver necesariamente con si existe o no existe un tipo penal que lo condena, sino con trabajar para desmontar esas relaciones sociales, ¿no? Claro, el tipo penal es una expresión de cómo se mira eso. Claro, no se puede simplemente pues prevenir el problema a posteriori, ¿no? O sea, ya después que el feminicidio se ha concretado, ya después que la violencia se consumó, y entonces después pues esperar una penalización dura contra el agresor, ¿no? Lo ideal sería evidentemente atajar estos males en la raíz del problema. Y voy a aprovechar para leer un comentario que nos llegó por las redes sociales. Aprovecho también para decirles que todos aquellos que quieran comentar, sugerir, enviar preguntas para este tema y los próximos que tendremos en La Voz de tus Derechos, pueden acercarse a nuestras redes sociales de la Deutsche Welle Latinoamérica, y también pueden hacerlo a través de mi cuenta Twitter, @YoaniSánchez. Allí, bueno, pues nos interesaría mucho saber las opiniones de todos los que nos están viendo. Aprovecho para leer un comentario precisamente que viene a través de las redes sociales, porque a partir de algo que dijiste, Judith Orrea, me gustaría después preguntarle a Sergia qué cree de eso y si en su país también se ve de esa manera. Y es un comentario de un lector que dice que hay una relación directa. Este lector se llama Francisco Pérez Hoffman, y dice que hay una relación directa entre el nivel de educación y la mitigación de la violencia. Sergia, ¿cómo se ve esa proporción en el caso de República Dominicana? Porque Judy decía que hay una relación con la pobreza, y la pobreza en la mayoría de los casos también es sinónimo de poco acceso a la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive en República Dominicana esa relación pobreza-violencia, menos acceso a la educación-violencia? Sí, bueno, yo creo que la violencia es un fenómeno que toca a todas las mujeres, independientemente de sus clases sociales, de su raza, de su etnia, de su edad. O sea, toca a todas las mujeres. Ahora, estamos hablando también del papel de la prensa en denunciar todo esto, Judith, víctimas, ¿no? Y como periodista debe haber sido muy difícil también narrar todo eso, donde empieza la pasión al involucrarse en un tema tan delicado. Pero sé que tienes historias también, muchas historias lindas que has conocido de resistencia. O sea, de mujeres que han perdido a una hija, a una hermana, a la madre, y que sin embargo han logrado hacer unas familias del dolor, unas familias del horror también, en que se apoyan y tratan de seguir adelante. ¿Cómo es eso en Ciudad Juárez? Sí, yo creo que ese punto es el que más me ha inspirado, ¿no? Como periodista y como ser humano, ¿no? Mujeres que saben convertir la adversidad en fortaleza, donde no hay una queja, sino no se quejan de vivir en una ciudad tan difícil o de que su hija haya desaparecido, sino que hay una exigencia de justicia, ¿no? Y siempre hay una sonrisa. Hay una gran solidaridad entre ellas. Han encontrado a otra hermana, a otra mujer,
a otra persona que siente lo mismo que ellas sienten, que no saben dónde está su hija, porque son hijas que un día se van de la casa porque van a trabajar o a buscar un trabajo al centro de la ciudad o van a estudiar y nunca más se sabe de ellas, ¿no? No estamos hablando solamente de la violencia doméstica, estamos hablando de desapariciones de niñas y de mujeres. Desaparecen, no se sabe dónde está y no se sabe quiénes son los culpables. Después de 21 años no sabemos exactamente, aunque hay muchísimas teorías, por qué desaparecen y siguen desapareciendo niñas y jovencitas y mujeres en Ciudad Juárez. Ahora, decías una palabra que yo creo que es la palabra con la que me quisiera quedar, ¿no? Resistencia. Liliana, no sé si coincides conmigo en que también hemos visto crecer el número de personas que son capaces de dar el paso adelante y denunciar. O sea, ya la violencia queda cada vez menos en la sombra. ¿Tengo razón? Sí, yo creo que sí. Además, creo que es muy importante lo que está diciendo Judith. Esa historia que Judith está diciendo de solidaridad y de sororidad no es más que la historia del movimiento de mujeres. O sea, y esa es la gran esperanza que todas tenemos de ver un horizonte donde vamos a poder ser reconocidas en la integralidad de nuestros derechos. Somos muchas las mujeres en este continente que luchamos y trabajamos en relaciones de mucha solidaridad, que inclusive cruzan fronteras y que apoyan a situaciones de otras mujeres. Yo siempre relato que para mí es conmovedor, yo he sido abogada del caso María da Peña, y para mí es conmovedor ver cómo en muchísimos lugares de este continente, en ciudades, no capitales de los países, sino en pequeñas ciudades, la gente habla del caso de María da Peña como si hablara de alguien a quien conociera, como si hablara de una hermana. Claro, porque fue un caso inspirador. Y creo que es eso lo que nos... Pero el caso tuvo relevancia, pero hay un montón de Marías da Peñas anónimas que generan la misma empatía y el mismo compromiso de mujeres como Judith o de mujeres como Sergia, que hace tantos años prácticamente ponen su vida y todo su capital intelectual y emocional al servicio de estas luchas. Entonces me parece que esa es la gran esperanza que el movimiento tiene, que todo el resto son herramientas para esa mirada política, para ese trabajo político que reconoce muchos éxitos también. Digamos, la Convención de Belén do Pará no es más que el resultado del trabajo internacional coordinado del movimiento feminista y del movimiento de mujeres. Entonces, después de tamaño logro, digamos, exigirles la implementación. Claro, hay que desmontar relaciones sociales y eso no es fácil. Sí, porque hay personas que tienen privilegios que van a dejar de tenerlos para que todos gocemos de los mismos derechos. Y eso no es simple, es una lucha histórica que no va a terminar con nosotras probablemente. Larga y de resistencia. Sergia, para despedirnos, me imagino que también la solidaridad en el caso de tu trabajo ha sido importante, la solidaridad entre las mujeres, entre las propias víctimas. Si me puedes decir brevemente cómo ha funcionado. La solidaridad en el caso de República Dominicana ha sido fundamental, acompañando a las mujeres en los tribunales, acompañando a las mujeres en la búsqueda de servicio, acompañando a las mujeres en su lucha. La solidaridad es fundamental. A pesar de los logros, tenemos todavía grandes desafíos para sacar esa violencia, para visibilizar toda esta violencia también que no se ve, que no se habla, que no se toca. Visibilizar, esa es la palabra. Contar, narrar lo que ocurre, no callarse, como has aprendido tú y como lo has hecho a través de tu blog y el periodismo, Judith, y además de agradecerle a Liliana y a Sergia que hayan estado aquí, me gustaría quedarme con una frase de vida tuya. O sea, me gustaría que en medio de todo ese dolor, en medio de todo ese horror por la violencia contra mujeres que se vive en Ciudad Juárez, donde tú escribes, habitas y te has dejado la piel y la seguridad prácticamente en eso, me gustaría saber por qué se queda Judith Orrea en medio de ese horror. Porque siento que a mí Ciudad Juárez me enseñó a vivir lo más importante que he aprendido en mi vida. Y ha sido gracias a estas mujeres que me han enseñado
muchísimas cosas y siento que hay una misión por cumplir. Siento que estamos en un círculo que hay que buscar quizás otras estrategias para seguir informando y para que el mundo no se olvide, ¿no? Que hay madres que un día despiden a sus hijas con un beso en la mejilla porque se van a trabajar, porque se van a estudiar o a buscar trabajo y que nunca más saben de ellas. Y cuando saben, les entregan un trocito de hueso, que por supuesto no es su hija. Bueno, por esas mujeres que viven allí donde la puerta parece totalmente cerrada por la violencia, pero están dispuestas a abrir desde la esperanza y de la resistencia la ventana de sus derechos. Una ventana desde donde decir, estamos aquí, deben respetarnos, estas somos nosotras y somos parte importante de este mundo, parte vital, parte necesaria y sobre todo una parte que ayuda al cambio, una parte que ayuda fundamentalmente a hacer de este mundo un mejor lugar para las féminas y para todos nosotros. Muchas gracias.